aquí en Babel Latino, una vez más con nuestros protagonistas de 4D. Me preguntarán qué significa 4D. Pues la cuarta dimensión, así de sencillo. ¿Por qué? Porque en el mundo de la vida o de la ciencia o del universo mismo, se habla de la tercera dimensión como una parte física, que nosotros ya en la parte nuestra le llamaríamos pasado, presente y futuro. Pero después hay algo más allá de lo que puede ser nuestra parte física. Así que, pues, esta es una de las entrevistas de Babel Latino 4D y tengo mi protagonista de esta semana, que es para mí un verdadero gusto presentarles. Es Eduardo Paredes. Eduardo, gracias por haberme aceptado estas aventuras de Babel Latino y pues primero saludarnos sin duda. Un gusto estar contigo, Janet, y con Babel Latino y la audiencia. Muchas gracias. Sí, mira, este es un nuevo espacio que estamos construyéndole, por tanto puede ser que al inicio en la construcción no nos lleve o nos lleve, quién sabe, a hacer una gran construcción. Pero así son las construcciones, intentamos, soñamos, las pensamos e iniciamos a hacerlas. Y después van como van. Porque esto lo que es un diálogo que va más allá del hecho de que nos conocemos, Eduardo, del hecho de que nos estimamos también, el hecho de que hay una amistad de por medio. Pero fundamentalmente lo que más nos une son luchas, son causas, son, en fin, todo lo que se puede llamar esta parte de pasados, presentes y, ¿por qué no, también futuros? Así que vamos a iniciar con algo de lo que fue tu infancia. No necesito que me la cuentes toda, pero sí me gustaría que me cuentes algo que para ti fue demasiado simbólico y representativo cuando fuiste niño, o en el contexto en el cual vivías. ¿Qué es lo que tú más recuerdas como parte de tu vida en la niñez? Bueno, yo nací en la ciudad de Quito y lo que más recuerdo de mi infancia, por supuesto, es la escuela donde me eduqué. Y esa escuela donde me eduqué fue el pensionado Pedro Pablo Borja número 1, ubicado en la calle Olmedo, en pleno centro histórico de Quito, y que tenía como una de las características que nos repetían a los niños todo el tiempo, que varios expresidentes de la República se habían educado en esa escuela, de tal manera que la politización venía acompañándonos desde cuando éramos niños, aparte de vivir en Quito, que ya es... ¿Qué año estamos hablando de eso? Para ubicarnos también en el entorno de lo que era. De la década del 60. Entre, digamos, el año 1964. No, menos. Entre el año 58, 1958 y el año 64. Es decir, hace fútbol. Sí. Y entonces era una escuela religiosa donde había misa diaria y nos obligaban a vestirnos de monaguillos al estilo romano, al estilo más romano posible, es decir, con todas las características del trajecito ese de... ¿Con pantalón corto todavía? No, ya se usaba permanentemente pantalón largo, pero para el caso de las misas, cuando teníamos que hacer de monaguillos, eran misas en latín, entonces ya te puedes imaginar cómo era eso. Sí, una escuela bastante tradicional. Eso es lo que más recuerdo, ¿no? Porque pero se vivía en un ambiente de absoluta seguridad en la ciudad de Quito, es decir, la escuela estaba en una ciudad pequeña, una ciudad en donde el centro de Quito era el centro de todo, incluidas las manifestaciones políticas o los conflictos políticos. Y entonces cuando uno revisa la historia de esos años, se le viene a la mente los conflictos y entonces puedes empatar las dos cosas. Es decir, por ejemplo, una huelga muy importante de estudiantes en el Juan Montalvo, reprimida por el doctor Velasco Ibarra, yo la recuerdo porque estuve en la calle el momento en que ocurrieron los enfrentamientos, donde incluso murió un estudiante de apellido Guerrero, y eso era conmocionador.
Pero ¿cuántos años tenías tú? Eras un niño, me imagino, todavía en ese entonces. Sí, exactamente. O sea, no tengo idea de cuántos años, pero estoy hablando de 6, 7 años, una cosa así. Bueno, Incluso menos, incluso creo que todavía no entraba a la escuela, pero ese hecho yo lo recuerdo. sí. Y además en la tradición familiar se recuerda ese hecho porque de alguna manera me perdí, o sea, no era muy difícil perderse porque la ciudad era tan segura que los niños andábamos en la calle también, pues, ¿no? O sea, no era una cosa extraordinaria que los niños muy chicos estuviéramos en la calle y entonces mis padres, el momento en que asomaron los disturbios, ¿no es cierto?, me buscaron y me encontraron ahí en una situación crítica, digamos, porque habían caballos en las calles y cosas por el estilo. Ya te puedes imaginar, Sí, tremendo sí. susto. Desde ahí soy así asustado. Bueno, pero de ese recorrido de la niñez, una de las cosas que conozco de Eduardo Paredes desde que yo también era joven, y no son pocos años, también estamos hablando de unos 40 años atrás, donde Eduardo Paredes, pues era ya, recuerdo yo, un líder, era un líder. Yo te conocí a ti, Eduardo Paredes, ya liderando. ¿Cómo llegaste a ese? Es decir, yo me parece que te conocí en donde está la Plaza del Teatro, que estaba un sindicato o la asociación de sindicatos, no sé si de la FUD, ya me dirás tú ahora, y a nosotros nos invitaban a reuniones ahí, y nosotros pasábamos prácticamente todo el tiempo que podíamos, y tú eras ya un líder. ¿Cómo llegaste de esa niñez que te acuerdas de esas manifestaciones de Velasco Ibarra, a llegar a un camino donde te lleva incluso a ser un líder ya de las organizaciones de trabajadores? Bueno, yo me eduqué con los jesuitas en el Colegio San Gabriel, la secundaria, y de ahí pasé a estudiar un año en la Universidad Católica, estudiar economía y abandoné los estudios de economía en la Universidad Católica y pasé a estudiar sociología en la Universidad Central, estando como estudiante de sociología de la Universidad Central en un proceso muy interesante de autogestión de la Escuela de Sociología, que dependía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El proceso que se vivía en sociología es un proceso de autonomía, de gran debate político, con la presencia de maestros marxistas. Nos vinculamos, un grupo de estudiantes, nos vinculamos al proceso de constitución de lo que sería el Frente Unitario de los Trabajadores, fundamentalmente a la construcción de lo que ahora es la CEDOCUT, y que por entonces era la CEDOC, en una confrontación, en una participación y luego confrontación con esa central sindical que inicialmente estaba, o no inicialmente, sino en esos años estaba liderada por Osvaldo Hurtado y la Democracia Cristiana. Ese fue un proceso muy interesante porque la ruptura con la democracia cristiana de la mayoría de los trabajadores de la CEDOC permitió la unidad con los trabajadores de la CTE y en un proceso similar la unidad que se vivía en la CIOLS, la unidad con la otra central sindical, que eran 3 centrales sindicales grandes. La CEDOC era la más pequeña. Terminamos constituyendo el Frente Unitario de los Trabajadores. Entonces, probablemente cuando me conociste, estábamos en los primeros meses, años de constitución del Frente Unitario de los Trabajadores, que en realidad era un frente popular, era una especie de frente de unidad popular, en donde confluíamos sectores medios, estudiantes, por ejemplo, algunos intelectuales universitarios y maestros universitarios, catedráticos universitarios y trabajadores sindicales y de servicios, ¿no? Trabajadores de empresas industriales y de servicios y públicos, ¿no? Y trabajadores públicos. También confluían las nacientes organizaciones campesinas, digamos las nacientes como la FE, ¿no? Y las federaciones campesinas ya con alguna historia como la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, de gran trayectoria histórica, y la CONAI, que daba sus primeros pasos como lo que luego fue la organización indígena más poderosa del Ecuador. ¿Me puedes, te acuerdas especialmente algunos de estos líderes o compañeros que estaban de codo a codo contigo?
Claro, nosotros actuábamos en una especie éramos una especie de asesores, de educadores, de capacitadores sindicales, y en realidad éramos activistas políticos en las centrales sindicales. La CEOLS, que había sufrido una ruptura, pasó a ser parte, digamos, de un planteamiento algo socialdemócrata, liderado por el compañero José Chávez. La CTE estaba dirigida por el Partido Comunista, el presidente de ese entonces, Edgar Ponce, Vázquez Bastidas, era militante comunista y era presidente de la CTE. La CEDOG estaba dirigida por Emilio Velasco, militante socialista, y de los grupos que en la CEDOG estábamos constituidos. En la CEDOG estábamos constituidos fundamentalmente el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, que habíamos fundado en el año 75 junto a Fernando Velasco, el padre del actual ministro de Cultura, Fernando Velasco, y Diego Cornejo Menacho, Raúl Borja, entre otros. Y luego, esos eran los líderes de ese momento de las tres centrales sindicales, de este Frente Unitario de los Trabajadores, que es una de las experiencias más maravillosas que sí. ¿Y cuáles fueron en ese entonces? Porque nosotros, de lo que yo me acuerdo, pasábamos en las calles. O sea, yo tenía 17 años en ese entonces y nos invitaban, y nosotros nos sentíamos en obligación más que nos invitaban. Parecía que éramos imprescindibles. Por lo menos yo decía, si no estoy, la revolución no se da. En esos sueños, realmente nosotros éramos convencidos de que íbamos a lograr lo que haya sido. O sea, nuestro sueño era que tenía que cambiar absolutamente lo que en ese entonces vivíamos y lo que lamentablemente seguimos viviendo, estas injusticias, estos sistemas del capitalismo, cuando se habla demasiado en teórico, pero no es a eso lo que quiero. ¿Cuáles fueron las luchas importantes que en ese entonces ustedes lideraron? Tú y con estos grupos del FUD, y no solo, como dices tú, ya de movimientos estudiantiles y también campesinos que estábamos en estas luchas permanentes, digamos. En 1975 se había logrado ya tener la unidad de las tres centrales sindicales, que era una especie de unidad de acción, ¿no? Y se había logrado tener una plataforma de lucha común. Hay que considerar que todos estos hechos se daban además en un ambiente que es necesario señalar, es decir, apenas habían pasado una docena de años, o un poquito más, 15 años de la Revolución Cubana. También había pasado ya el gobierno de Allende, el triunfo electoral de Allende y la derrota del golpe militar de Pinochet. Es decir, había un ambiente caldeado, pero además estábamos en un mundo que estaba produciendo una generación interesante. Habíamos pasado los Beatles, había un festival de San Remo en Italia que produjo una música que nos apasionaba. Entonces, una mezcla de cuestiones vivenciales con esta situación latinoamericana mundial y las influencias. Además, ya estábamos más conectados con el mundo, se había iniciado la explotación petrolera, vivíamos una dictadura que inicialmente, hasta 1975, era una dictadura bastante progresista, una dictadura militar. Pero la primera huelga nacional se produjo en 1975, en agosto de 1975. Y esta tenía ya una plataforma de lucha que la suscribíamos todos e incorporaba a la lucha sectores campesinos importantes como la FENOC, ¿no? Que en ese momento empezaba a ser ya la federación campesina más grande del país, e incluía las organizaciones históricas como la FEI y la CONAIE, federaciones indígenas que se sumaban a estas luchas. Entonces, lo que tú viviste probablemente es ese periodo muy rico de movilizaciones populares y enfrentamientos callejeros que ocurrieron entre 1975 y 1983. En ese periodo se produjeron
7 huelgas nacionales muy fuertes, y fue el momento de auge del movimiento sindical, de este Frente Popular que se llamaba Frente Unitario de Trabajadores, que, que lograron concentrar toda la protesta social. Es esta fuerza del movimiento de masas el que produjo el que no se impusiera en el año 83, luego de la muerte del presidente Roldós, no se impusiera un paquete neoliberal como el que ahora estamos viviendo, se quieren imponer. La huelga de 1983, de octubre de 1983, fue una huelga durante el gobierno del presidente Hurtado que paralizó al país durante 48 horas, pero paralizó completamente el país. A pesar de que el presidente Hurtado había decretado un estado de excepción y había sacado el ejército a las calles. El ejército se vio desbordado por la enorme movilización de gente en varias ciudades y por la movilización campesina. Este periodo fue de una vanguardia de este sector popular, fundamentalmente sindical, de trabajadores, que luego fue reemplazado por esta otra vanguardia que fue el levantamiento indígena, ¿no? Y el movimiento. Ya en los siguientes años. Esto es lo que vivimos tú y yo, ¿no es cierto? Y yo tuve un papel, digamos así, destacado de activista en la central sindical. ¿Sí? Pero también me parece de haber constituido muchos sindicatos. Eduardo, en medio de todas estas luchas, en medio de todos estos sindicatos que se creaban, en medio de todo también estaban los lazos humanos y los amores que pasan. ¿Cómo evolucionó tu vida personal en ese entonces y de compañerismos también, por qué no? Y de desencuentros. Sí, o sea, por supuesto, eso estaba presente, ¿no? Es decir, éramos muy jóvenes, éramos veinteañeros y por supuesto ahí casi todos conseguimos nuestras parejas. Pero más que entrar en los detalles de las cuestiones personales, yo sé que a ti te interesa eso. Yo he tenido como norma de vida no mezclar los temas personales con lo público ni con la participación política, porque me parece que no cabe. Es decir, entonces lo que te podría hablar es que éramos un grupo de personas muy, muy alegres, muy de fiesta, nuestra lucha era una fiesta continua. No hacíamos mucha distinción entre la lucha y el festejo, entre la lucha y el vivir estos momentos agradables. Que era justamente eso es lo que quería, no seguramente que me cuentes los detalles, sino eso de que no éramos solo política y basta, éramos jóvenes como cualquier otros jóvenes, como has dicho tú, o sea, llenos de alegría, llenos de fiestas también, ¿por qué no? Llenos de una energía y una vitalidad que nos hacía sentir, ¿no? O sea, eso es importante porque si no, estos diálogos se vuelven como si fuéramos realmente solo políticos. Es verdad que son políticos, pero los políticos también somos parte de, ¿no? de esta ebullición de vida que se llamaría. Por eso quería yo hacer este pequeño, digamos, corte, ¿no? De lo que puede ser la narrativa de una historia, porque lo que nos estás contando no es solo tu historia y el entorno social, sino la historia de lo que ahora mismo y lo que has dicho, o sea, lo que no se permitió en ese entonces está pasando ahora. Entonces, eso era un poco... Fíjate que, por ejemplo, en el caso de la CEDOC, de esa CEDOC de la década del 70, y de la FENOC, lo que ahora es la FENOCIN, los dirigentes tenían asimismo una edad eran veinteañeros, es decir, todos los dirigentes eran veinteañeros. Cuando se produjo los cambios en la FENOC, de una vieja FENOC, que a pesar de que tenía muy poquitos años de fundada, pero manejada por los grupos políticos demócratas cristianos, eran viejos dirigentes, conservadores,
cuando fueron desplazados ellos, quienes ocuparon la dirección eran veinteañeros, eran indígenas y dirigentes campesinos de 20 años que tenían mucha vitalidad y que nos mezclaron, digamos, a quienes proveníamos de los sectores medios urbanos en una realidad que la conocíamos muy, muy superficialmente y que la aprendimos a conocer desde entonces. Que incluía también la fiesta. Es decir, yo me acuerdo de haber sido invitado a las fiestas de San Juan, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, que era una maravilla, o haber participado del Inti Raymi o del ¿cómo se llama? De las otras fiestas indígenas, ¿no es cierto? Me acuerdo haber participado activamente y entonces eso nos enriquecía humanamente, nos enriquecía personalmente, cambiaba nuestra percepción respecto a la relación con el mundo indígena o con el mundo popular. La propia conexión con los sectores obreros era una conexión que nos enriquecía. Varios de esas personas que conocí en esa década son mis amigos hasta ahora. Se perdieron algunos en el camino porque murieron o porque desaparecieron, pero una buena parte de las personas que conocimos entonces todavía tenemos relaciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a una persona muy querida para mí, que es ahora un próspero empresario industrial, el Luis Espinosa, que siempre nos sorprendía. Él era secretario general del comité de empresa de lo que ahora es la General Motors, la ensambladora General Motors. Ayudamos a constituir esa organización sindical, que entonces tenía 300 trabajadores, y él era el secretario general. Luis Espinosa, por ejemplo, nos sorprendió a todos cuando en la visita de Juan Pablo II habló a nombre de los trabajadores católicos. Él era uno de los activistas más fuertes del sector obrero en las calles. Y su sindicato y comité de empresa era una de las organizaciones más combativas en las huelgas nacionales. Y de pronto, cuando vino el Papa, un poco procurando no contarnos lo que iba a hacer, un día apareció, le vimos por la televisión, pero de pronto al joven Luis Espinosa, que era un veinteañero, ¿no es cierto?, hablando a nombre de las juventudes trabajadoras católicas, saludándole al Papa y repitiendo pues el discurso del voto, o sea, repitiendo la plataforma de lucha y diciéndole al Papa las injusticias que se cometían frente a un estadio con 40,000 gentes, o sea, era una cosa así de bonita era la cosa. Una cosa que es importante, creo yo, también destacar, y seguramente tú tienes la película más clara, es en ese entonces, ¿no? Se hablaba de la lucha del proletariado, pero porque veníamos también de una escuela de lo que fue la Revolución Rusa, de lo que fue todo el marxismo-leninismo. Sin embargo, nuestro país ni tenía muchos obreros, ¿no? Pese a que había, como tú dices, usted eres el creador de sindicatos, y más bien era una realidad campesina, digamos, y también informal como lo es el día de hoy. ¿Cómo hubo ese proceso de cambio? Porque viste que después vinieron las caídas de los regímenes o de lo que habían sido nuestros pilares, ¿no? ¿Cómo vivimos y cómo transformamos también eso siendo vigente aún? Nuestras luchas o las causas que nos hemos planteado están basadas en un principio, ya lo has dicho inicialmente, el marxismo, leninismo, en lo que han sido la revolución rusa, la revolución cubana. Sin embargo, el Ecuador no era un país que se pueda decir proletario, era también, y es actualmente, digamos, más una connotación informal, campesina, indígena, y el sector industrial o de obreros de Ecuador no es que era masivo. ¿Cómo fuimos asumiendo también esos cambios? Porque tú sabes que después, a los 90, cayeron todos estos regímenes, podemos decir. Entonces, ¿cómo viviste tú y cómo se vivieron en las organizaciones estos cambios? Había una
tradición marxista-leninista, digamos así, en las organizaciones de vanguardia del movimiento sindical y popular. Hay un antecedente claro, si la PEI es un antecedente de la CONAIE. Yo tengo alguna publicación de esos años de cómo la CONAIE reconocía este papel de los dirigentes indígenas formados por la FEI, que eran formados por el Partido Comunista. Es decir, por eso la recuperación del Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, que eran que trabajaban con el Partido Comunista o eran militantes comunistas, leninistas, la presencia de comunistas y socialistas revolucionarios era muy fuerte. Telmo Hidalgo es uno de los fundadores de la mayor parte de los sindicatos en Quito especialmente, y es decir, solo yo le competía a Telmo Hidalgo. Esto digo así de broma, pero Telmo Hidalgo es una de las figuras del movimiento político y sindical, ¿no es cierto?, muy imbricado. Pero cuando surgimos una nueva generación de activistas y se produjeron los cambios en la CEDOG y los cambios en la CEOLS, sí había una actitud crítica a los partidos tradicionales, al Partido Comunista y al Partido Socialista Revolucionario, fundamentalmente desde una perspectiva de que nosotros éramos más revolucionarios que ellos, y que ellos eran demasiado viejitos y demasiado conservadores, y que había que ser más radicales en la pelea. Y también fundamentalmente porque concebíamos los temas de la lucha democrática de distinta manera. Es decir, para nosotros la integración de sectores medios y la integración de sectores campesinos e indígenas no era un tema de que había que subordinarlos al proletariado, como se decía entonces, o a la clase obrera, a la vanguardia de la clase obrera, sino que había que lograr unidades populares, o sea, unidad de todos. Y veíamos un papel, el Fernando Velasco, que era un académico extraordinario, a pesar de su juventud. Fernando Velasco planteó la tesis de que los pequeños productores agrícolas eran una fracción de clase potencialmente revolucionaria, y era a partir de que fueran asumiendo, a través de la reforma agraria, fueran asumiendo la propiedad de la tierra, se iban a convertir en un sector potencialmente revolucionario. Esta era toda una revolución teórica, y esto era todo un conflicto con sectores dogmáticos o sectarios de los partidos tradicionales. Es que no fue fácil tampoco para nosotros abrirnos paso en medio de las luchas, ¿no? Es decir, teníamos muchos ataques de los revolucionarios históricos, ¿no? Se nos podía acusar de cualquier cosa. Pero en medio de todo eso, y de esas luchas internas y de los conflictos, en medio de todo eso, teníamos unidad. Es decir, de alguna manera, el Frente Unitario de los Trabajadores nos unía a todos, peleando, pero ahí estábamos todos. Y luego el Frente Amplio de Izquierda nos aglutinó igualmente a todos, a excepción del sector del Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿no es cierto?, de lo que después fue el MPD, que iniciaron rompimientos ya con el Frente Unitario de los Trabajadores, constituyendo otra organización. Sí, eso sería solo un capítulo. Eso sería solo un capítulo, esas rupturas que se daban en ese entonces. Lo que te quiero decir es que estábamos éramos herederos de la Revolución Cubana, que asomaba además como una crítica al viejo PECUS, a la dirección de los comunistas a nivel mundial. O sea, la Revolución Cubana demostraba que se puede tomar el poder en América Latina, sin pasar por una revolución capitalista, sin que el capitalismo se desarrolle. Surgió la teoría del foco, se debatía mucho sobre esto, pero luego surgió otra cosa más revolucionaria todavía. Sí, por un lado tenías el tema de la Revolución Cubana, que con las armas en la mano te tomaste el poder. Pero por otro lado tenías que había un proyecto democrático de llegar al socialismo por la vía de las elecciones, frustrado en 1973 por el golpe de Pinochet, pero ahí estaba el experimento. Y a partir de 1973, ¿no es cierto?, se fundó en América Latina
otras experiencias igualmente democráticas que nos impactaban fuertemente. Imagínate lo que era para nosotros, vinculados al movimiento sindical, creando sindicatos, etcétera, el surgimiento del PT en el Brasil. Es decir, que de pronto los sindicalistas brasileños estaban en auge, ¿no es cierto? Y habían fundado un partido de trabajadores y habían logrado unificar a sectores de la iglesia progresista con los trabajadores industriales del Brasil, y todos ellos estaban en el PT, y además los artistas que veías tú en las telenovelas de la televisión eran también del PT. Entonces eran procesos en los que nos tenían obnubilados, o sea, estábamos emocionados viendo cosas como esas. Claro, eso permitía un cambio, disculpa que te corte, o sea, el hecho de decir ya no es a través de las revoluciones, sino podemos llegar democráticamente también a ser poder, ¿no? Esa sería como la visión, el cambio de utilizando esta democracia que le llamamos entre comillas burguesa, que nos podía permitir acceder al poder. Y fundamentalmente ya no era el que la clase obrera, que teníamos que tener clase obrera para que nos condujera al poder. Es decir, tenías que tener clase obrera, pero además tenías que tener cristianos en tus filas, y además tenías que tener hasta artistas en tus filas, y tenías que tener estudiantes en tus filas, y tenías que tener indígenas en tus filas, y entonces nos volvimos mariateguistas, nos volvimos, o sea, era un proceso muy rico de experimentación de nuevas unidades, de nuevas formas de entender la política. El propio Fidel Castro, cuando hizo su visita en 1972 a Chile, creo que el año 72, o no sé, el 73 antes del golpe, el propio Fidel Castro hizo un llamado a los revolucionarios en América Latina a entender que sin los cristianos no era posible tener revolución. Y claro, pues, estaba en auge la teología de la liberación, claro. Y aquí en el país teníamos curas revolucionarios, y se había fundado un poco copiando lo que era el MRIC, el movimiento de izquierda cristiana chileno. Se había formado aquí también un movimiento revolucionario de izquierda cristiana, el MRIC, donde amigos nuestros además ya eran militantes de eso, ¿no? En esta dimensión que estamos viviendo, tenemos toda la oportunidad de dejar este documento audiovisual para la historia, que ese es el objetivo. Eduardo Paredes, uno de los protagonistas de una historia, pues nos puede dejar lo que realmente vivió, piensa, y esto ya es historia, se podría decir. Así que dinos, Eduardo. O sea, durante la década del 70 habían los partidos tradicionales que tenían enorme influencia sobre las organizaciones sindicales y campesinas e indígenas, pero también habían nuevos movimientos que surgieron en esa década y que nos aglutinaron a los más críticos. Entonces estaba el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, del MRT, fundado, ya les he señalado, por Fernando Velasco, Diego Cornejo Menacho, Raúl Borja, entre otros. Yo era un poquito menor que ellos, pero también integré desde el inicio la dirección de esa organización. Estaban dirigentes populares como Mesías Tatamuez, Froilán Azanza, que eran dirigentes campesinos, Emilio Velasco. ¿Cómo le metes en ese contexto al MIR? Yo, por decirte, cuando fui joven estaba dentro de inicialmente en las filas del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, ¿no? Que todavía hay algunos líderes. ¿Cómo estaban en ese entonces? Solo para contextualizar lo que también yo viví en alguna medida en estos entrecruces. Sí, el MIR había sido fundado en el año 1964, era de las organizaciones no tan ortodoxas como el Partido Comunista o el Partido Socialista, y el MIR en la década del 70 jugó un papel muy importante. Es decir, dirigentes del MIR eran Juan Carrión, Patricio Carrión, y tenían una participación muy activa en el proceso político de esa década, ¿no?
Diego Cornejo Menacho y insisto en el nombre de Diego Cornejo porque Diego Cornejo después terminó siendo, en la década del 80, 90, terminó siendo, y ahora muy recientemente, no sé qué tan recientemente, pero bueno, durante el gobierno de Rafael Correa, terminó siendo el secretario ejecutivo de los medios de comunicación. Pero Diego Cornejo Menacho en la década del 70 era militante milista, igual que Raúl Borja. Pues eran militantes milistas. Y ellos participaron en la conformación del movimiento revolucionario de los trabajadores. Entonces vos tenías al MRT, al MRIC, al MIR, y alguna otra organización que se me escapa, ¿no es cierto?, como organizaciones militantes que eran, digamos, críticas a los partidos comunistas y al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Partido Socialista, pero sin embargo, en el marco de la lucha popular, estábamos todos juntos ahí. Yo recuerdo haber participado de acciones de huelga y de toma de fábricas, etcétera, con militantes milistas con los cuales nos llevábamos más o menos bien. Y las posibilidades de opciones de poder, cuando empieza a verse toda esta experiencia que se vivía en Brasil, ¿no? Y de las posibilidades, como digo, de otras vías que con los mismos objetivos, ¿no? Siempre lo que eran los principios revolucionarios, lo que seguimos luchando hasta el día de hoy, ya más de 40 años de nuestras luchas, ¿no? Ya decías de la otra vez, recuerdo 50, creo que llega ya. O sea, ¿cuáles las opciones de poder que en ese entonces se jugaban a más de todas las tomas, de las movilizaciones, de las reivindicaciones? ¿Cómo se llegó hasta cuando realmente vimos una opción de poder? Bueno, en realidad la izquierda pecaba por no tener muy claro las opciones, una enorme capacidad de movilización, pero nuestra participación electoral era marginal. Es decir, tú podías, por ejemplo, movilizar 40.000. En 1983 se dice que hasta 200.000 gentes en las calles, pero no para establecer las alianzas que te permitieran acceder al poder. Entonces, normalmente terminábamos presentando candidaturas que obtenían un muy bajo porcentaje de... Había una broma que solían criticarnos diciendo que teníamos una consigna, por ejemplo, en las elecciones de 1979, 80, que decía que nosotros lanzamos la candidatura, el Frente Amplio de Izquierda, que les respaldó, el MRT les respaldó al Frente Amplio de Izquierda. La candidatura era Mollé Muñoz y la consigna era Mollé Muñoz. Mollé Muñoz, el pueblo con los dos. Y terminó ganando Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Y entonces nos vacilaban diciendo que nosotros habíamos gritado, Mollé Muñoz, el pueblo con Roldós. Y, claro, perdimos las elecciones. La verdad es que las anécdotas de ese entonces, podríamos pasarnos contando las anécdotas también, Eduardo, porque anécdotas muchas en estas, muchas, ¿cómo? A donde ya iba, para ir llegando a ese presente, ¿no? Al presente que estamos actualmente. Pues se llegó al proceso de lo que fue esta gran alianza y a lo que fue los 10 años y más de la Revolución Ciudadana. Y también fuiste parte de esos procesos. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Yo para eso te cuento que ya no vivía en el Ecuador. Yo tengo ya actualmente más de 26 años, esos últimos años en idas y venidas, pero hay muchos huecos en esas partes. Por decirte, yo llegué en el 94 y en el 98 empezaron a llegar los primeros migrantes ecuatorianos a Europa, a España, donde llegaban aviones llenos. Entonces yo empecé a recibir, como digamos, intermitencias en la historia que hemos vivido estos últimos años en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo enlazamos eso? Creo que vale la pena hacer una cronología rápida de la década del 80, ¿no? En 1981 yo participé de la constitución de una cosa que le llamamos Partido de la Liberación del Pueblo. Había muerto Fernando Velasco, el Conejo,
se había dividido el MRT y entonces con los que fueron después protagonistas de la historia reciente, constituimos el Partido de la Liberación del Pueblo, junto a Jaime Galarza Zavala, junto a Miguel Calahorrano, junto a Miguel Calahorrano y un grupo de ingenieros de INESEL, de lo que era la Asociación de Obreros y Empleados de INESEL, a Jorge Albán, que llegó a ser el vicealcalde de Quito, a Raúl Patiño desde Guayaquil, y en el Partido de la Liberación del Pueblo hasta solíamos tener reuniones en donde participaba Blanca Chancoso, dirigente de la CONAIE, y Carlos Rodríguez Paredes, que era el jefe del Comité del Pueblo. Es decir, fue un proyecto de constitución de una organización política distinta del Partido Comunista y del Partido Socialista, en el que además participaba Santiago Kingman, Juan Cubi y Juan Carlos Acosta, que duró un par de años o 3 años, ¿no es cierto? Y que incluso ensayó participar con una alianza con el PRE, participar en las elecciones teniéndole como candidato en Pichincha del PRE a Jaime Galarza. No le fue muy bien, no nos fue muy bien con esa candidatura con Jaime, por la misma razón que no nos iba bien con las candidaturas de los dirigentes sindicales, porque no hacíamos mucha política, supongo. Y después de ese fracaso se disolvió, surgió el ABC, y entonces ya se disolvió el Partido de la Liberación del Pueblo, y entramos a la represión de la época de Febres Cordero, y nosotros, lo que quedaba del MRT, algunos ingresamos al Partido Socialista, junto con una parte también del movimiento revolucionario Izquierda Cristiana, en un momento en que el Partido Socialista Revolucionario estableció un acuerdo con el Partido Socialista, que le decían el Partido Amarillo, y se formó una especie de gran frente socialista. Ese frente socialista también, en ese frente socialista también participó Pepe Chávez, dirigente de la CEOLS, participamos los dirigentes de la CEDO y de la FENOCIN, y eso terminó con una buena presencia parlamentaria del Partido Socialista. Esto duró hasta el año 1995 prácticamente, en que yo me separé del Partido Socialista. Luego luego de la caída de Maguat, fue designado Raúl Patiño ministro de Bienestar Social, y yo participé como asesor de Raúl en un equipo de compañeros que proveníamos de la izquierda y que trabajamos en ese ministerio durante un par de años. Esta es la cronología, digamos, de lo que ocurrió en todos esos años, y entonces de alguna manera adquirimos una buena experiencia política. Y ya en esos años, por la participación en el Ministerio de Bienestar Social, adquirimos además experiencia en el manejo gubernamental. Es decir, por primera vez estábamos ya en un gobierno operando cosas gubernamentales, es decir, gobernando. Sí, a partir de eso, digamos, ¿no? Como te digo, yo recibí estas partes con mucha intermitencia debido a que en el 94 llegué, en esos años cayeron gobierno tras gobierno, estuvimos con Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, obviamente, que dejó toda la grave situación que provocó toda la migración que ahora mismo todavía vive en estos países europeos. Tuvimos también la triste historia de Lucio Gutiérrez, y todo eso significó ya que los movimientos sociales, como dices tú, haciendo política, la adquisición también de no solo competencias a nivel administrativo político, sino también de una unidad mayor, entendiendo, creo yo, que sin esa, por más claridades que tengamos, no es posible una opción de poder, o con nombres que no necesariamente nos ayudan a llegar a ese poder, ¿no? Entonces ahí creo yo que es la parte donde yo creo que se contribuyó muchísimo en lo que vino después. Sí, sin duda, ¿no? O sea, la mejor experiencia de la década del 80 y comienzos de los 90, a mí me parece, fue
la apertura del Partido Socialista. Es decir, de alguna manera el Partido Socialista había estado revolucionario, especialmente muy cerrado, y esa apertura le permitió llegó a tener 8 diputados en el Congreso Nacional y llegó a tener la presidencia del Congreso Nacional con el doctor Edelberto Bonilla. Esto también fue una buena escuela para algunos de los cuadros que en ese proceso participamos. Es decir, empezamos a aprender que era posible acceder a sectores del gobierno, que era posible hacer cosas importantes desde esa perspectiva. Por ejemplo, en el año 85, Pérez Cordero había traído tropas norteamericanas a construir carreteras en la Amazonía ecuatoriana e intentaban instalar ya lo que después fue la base de Manta. Y el Congreso Nacional, con nosotros ahí, con los socialistas ahí, por entonces de Fernando Guerrero, un ilustre riobambeño que había sido gerente del Banco del Pacífico en Riobamba y que había sido alcalde de Riobamba, presidía la Comisión de Relaciones Internacionales, y Fernando Guerrero fue una pieza clave para que el Congreso Nacional expulsara a los soldados norteamericanos y se bloqueara la posibilidad de instalar una base aérea entre San Vicente y Canoas, en la provincia de Manabí. Es decir, con solo 8 diputados se logró, ¿no es cierto? Y con la participación de cuadros del Partido Socialista, como Manuel de Salgado, que era asesor de la Comisión de Relaciones Internacionales, y algunos de nosotros que insistíamos en la necesidad de no tener tropas extranjeras, soldados extranjeros. Aquí se lograban victorias como esas, que terminan siendo victorias muy importantes, y que la historia tiene que recogerlas, digamos, la historia de las luchas populares tiene que recogerlas. Es decir, los jóvenes de ahora deberían saber, ¿no es cierto?, que esas luchas permitieron el tener un país sin soldados extranjeros en nuestro territorio. Fernando Guerrero fue después designado vicepresidente del Congreso Nacional y me cupo el honor de participar como asesor en esa vicepresidencia, igual que en la vicepresidencia anterior de los socialistas que ocupaba Enrique Ayala. Entonces, o sea, se podía ayudar al movimiento social y popular desde esos espacios de poder. Tuve la suerte y el enorme honor, por ejemplo, de participar en la fundación del Partido del Trabajo en México, como representante del presidente del Congreso Nacional. El doctor Edelberto Bonilla me delegó para que yo fuera a la inauguración del Congreso, al Congreso Constitutivo del Partido del Trabajo en México. Y me cupo el honor de ser escogido por mi alta representación, iba a nombre del presidente del Congreso de Ecuador. Fui escogido para hacer una intervención a nombre de las delegaciones extranjeras en Ciudad de México. Te estoy hablando de representar a grupos como el Frente Farabundo Martí y las delegaciones que estaban presentes en la inauguración. Imagínate lo que era eso. O sea, ahí sentí cómo se deberían sentir los cubanos, que siempre les nombrábamos para que sean los que hicieran las intervenciones. Pero entonces, eso nos abría la mente para intentar tener el poder. Es decir, sí nos abrió la mente para decir, compañeros, hay que luchar por el poder. No hay que luchar por las presidencias de los comités de padres de familia de las escuelas nomás. O sea, hay que luchar por el poder. Y de alguna manera la izquierda tiene que saber que tiene que luchar por el poder, si no, no es de izquierda. Y si están pensando que después de 1000 años vamos a llegar al poder, pues están equivocados. O sea, necesitamos llegar al poder ahora. Porque si no disputamos el poder, son los sectores neoliberales, son los sectores más oligárquicos, los que ocupan la escena política y se toman el poder. Así Entonces, es muy importante que la militancia sea educada en términos de ocupar el poder. Yo sé que en eso se puede perder mucha humanidad, es decir, que es lo que tú dirías, ¿no? O sea, se pierde humanidad, se pierde... Sí, puede ser, pero si no haces eso,
O sea, la humanidad está en peligro. O sea, las posibilidades de la realización humana están en peligro. Las posibilidades de la cultura están en peligro. Las posibilidades de los saberes ancestrales están en peligro. Las posibilidades de la equidad de, y las posibilidades de que los jóvenes tengan opciones están en peligro. Las Sí. posibilidades de las mujeres están en peligro. Yo digo, ¿no? Que más allá que ponerme en conflicto, lo que trato es de encontrar lo difícil que es ya a nivel de ser humano un equilibrio. No se diga un equilibrio en lo social. ¿Cuáles son una de las negativas y positivas? Te puedo decir lo que acabas de decir, la militancia, ¿no? O sea, una militancia activa, permanente, por años, ¿no? Nos ha llevado a seguir un trazo muy dogmático, según mi criterio, que después nos fuimos, obviamente, abriendo, recogiendo también experiencias y adquiriendo otras visiones de lo que podía ser, ¿no? Lo que eran las visiones ya más, incluso el del mundo andino, ¿sabe? Que no solo era lo que estaba escrito en blanco y negro respecto al marxismo-leninismo, porque nosotros nos formamos en esa escuela, ¿no? Obviamente también el mundo fue cambiando y las condiciones fueron cambiando y así llegue un poco en retardo a veces a nuestros países por nuestros propios procesos llegan. Entonces es eso más que, y también estoy de acuerdo contigo, yo creo que si nosotros no nos consideramos una opción de poder, yo sé decir, para ser romanticista, el poder servirse, decir yo, porque el poder es para eso, si no es para servir, pues no tendría razón de ser ni nosotros por qué estar aquí conversando y dialogando de estos temas, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo creo que una militancia extrema como la que hemos tenido sí nos ha hecho a veces perder la objetividad. Es un poco pero aquí estamos para conversar y Sí, para que tú nos cuentes en base a tu visión. sí, y yo creo que además una militancia intensa, ¿no es cierto?, se presta para que te vuelvas dogmático, se presta para el sectarismo. Si te estás sacrificando tanto, entonces tú tienes el derecho moral, ¿no es cierto?, de decir a los otros que no están sacrificándose tanto, que no están haciendo su tarea y entonces solo tú tienes la razón y los otros no tienen la razón. Pero se cura con culturas. O sea, eso se cura o sea, si la militancia eh, y el conocimiento no van acompañados de mucha cultura, y entiendo por cultura en el sentido más amplio, ¿no es cierto? Si no van acompañados de la búsqueda de la belleza, no van acompañados de la búsqueda de lo más profundo de la humanidad, entonces vas a terminar siendo un militante dogmático, repetidos de consignas, y vas a terminar siendo sectario, es decir, no unitario, no respetuoso de la opinión de otras personas que pueden tener otros criterios. Eso yo creo que hubieron épocas muy largas en las que pasamos por esas etapas, pero también creo que hubo también la posibilidad de reflexionar sobre ello, y la constitución, por ejemplo, de la Alianza País fue un verdadero esfuerzo de un sector de la izquierda, muy pequeño, por cierto, de entender que es posible dejar de ser sectario en absoluto y volverse unitario en absoluto y dejar de ser dogmático en absoluto. Es decir, eso sí es posible. No hubiera sido posible la Alianza País ni el inicio del proyecto de la Revolución Ciudadana si no hubiera habido gente de izquierda que abandonó todo sectarismo y todo dogmatismo anterior. Es decir, si eso no hubiera, si no se hubieran abierto las mentes, las puertas y las ventanas, o sea, no hubiera habido una confluencia tan enorme en medio de una crisis muy profunda de ciudadanía y de cuadros y de militantes y de personas de distintas, que provenían de diversos sectores. Llegamos al presente, justamente a lo que ha sido los 10 más años de la Revolución Ciudadana y ya para llegar al hoy.
cómo con toda esa riqueza, con toda esa fluidez con la que se armó y con la que se logró incluso, ¿no? Más allá de decir estamos en el poder, es que realmente los logros de esos 10 años fueron importantes. Atrás de eso siempre hay un telón, ¿no? Entonces, yo sé que esos análisis se han hecho mucho y los hacemos muchísimo en este periodo de tiempo, porque lo estamos ya viviendo. ¿Cómo crees tú que nos lleva? O sea, primero, si quieres tú profundizar sobre esto, es tuya la palabra, hasta llegar a lo que hemos llegado ahora. Ya uno de los peores gobiernos de la historia que estamos viviendo, cuando la Sí, gente sin votó duda, a ¿no? Revolución Ciudadana. Sin duda, pero aquí hace falta un contexto nacional político, ¿no? Es decir, la Revolución Ciudadana no se hubiera producido, aparte de estas cuestiones subjetivas que te planteo, si objetivamente no hubiera habido una crisis política. Y había una crisis política. 5 grupos oligárquicos se enfrentan entre sí, es decir, lo que ahora llaman las élites, ¿no? Y que Jorge Núñez, el historiador, suele decir que esas no son élites, porque para que sean élites necesitarían, aparte de tener el poder político y el poder económico, haber disputado el poder cultural. Esto no ocurre con los grupos oligárquicos ecuatorianos y él prefiere llamarlos oligarquías, con lo que son. Es decir, 5 grupos oligárquicos que estaban enfrentados y que querían seguir manteniendo un sistema oligárquico de dominación que de alguna manera fue contrastado por sectores también del capitalismo, empresarios, fuertes, grandes, como casi toda la burguesía industrial, o los sectores que eran calificados de contrabandistas, que se plegaron a un gran frente que fue la Alianza País. La Alianza País es una cosa muy grande, no es una cosa pequeña, la inicial, la del 2006, y es una alianza gigantesca, ¿no es cierto?, que le enfrenta a los grupos oligárquicos y se toma el gobierno y triunfa en la elección. Por supuesto, con un buen candidato, por supuesto, con mucha juventud, por supuesto, también con mucha experiencia de quienes dirigimos el proceso organizativo y político entonces. Entonces, ese proceso no es simplemente la sabiduría de un grupo de iluminados, no es un proceso social y político muy fuerte. Para que llegara a ese punto tenía que haber llegado un montón de otras cosas, el levantamiento indígena, la consolidación de la CONAIE como una fuerza social importantísima, indispensable en el país. Y claro, los errores posteriores te conducen a la situación actual. Es decir, los errores posteriores, los errores en el manejo de la Revolución Ciudadana nos condujeron a lo que estamos viviendo hoy. ¿Y cuáles serían esos errores? O sea, fundamentalmente el habernos separado del movimiento. En absoluta síntesis, me parece que el error más fuerte es el habernos separado del movimiento popular. O sea, el habernos peleado con la CONAIE, el habernos peleado con el FUT, el habernos peleado desde el gobierno, digo, yo asumo ese nosotros, aunque existen testimonios y documentales, ¿no es cierto?, que dicen que nosotros estuvimos siempre criticando eso, digamos, la gente más de izquierda, y teníamos concepciones claras respecto a cómo debía manejarse. Es decir, para nosotros, por ejemplo, el intentar desde el aparato del Estado controlar las organizaciones sociales es un grave error, y lo dijimos oportunamente en el año 2010. El discurso de Ricardo Patiño, por ejemplo, en la inauguración del Congreso de Alianza País en Montecristi, fue un discurso en el que señaló esto precisamente. O la entrevista en la que tú participaste, en las correcciones de la entrevista de Ricardo Patiño para el diario El Telégrafo, ¿no es cierto?, dijimos esto. Es decir, el movimiento social no puede estar subordinado al aparato del Estado porque no había habido un cambio del carácter de ese Estado. Entonces, si el Estado sigue siendo un Estado capitalista, sigue siendo un Estado burgués, el subordinar al movimiento social o optar desde el movimiento social o intentar controlar directivas desde el aparato del Estado es un error grave. Tan grave que tenemos esta situación ahora. Es un acto de derechización brutal.
Entonces, errores como esos te pasan factura. La crisis política no, la crisis política que teníamos en el 2006 no ha cambiado hasta ahora. Sigue habiendo la lucha entre los grupos oligárquicos, que no logran imponerse unos sobre otros, y ahora vamos a tener unas elecciones entre los grupos oligárquicos, que vamos a dirimir cuál de los grupos oligárquicos se lleva el gobierno. Pero en el proceso hemos desmantelado al movimiento social y le hemos quitado importancia al movimiento popular. Y persistimos en el error de quererle subordinar a las organizaciones políticas del movimiento social. Yo tengo mucho entusiasmo por un pronunciamiento de Leonidas Issa, último, en el que plantea, yo probablemente no sea candidato a presidente porque a lo mejor mi organización no me respalda, el movimiento indígena no me respalda. Pero yo sí quiero llamarles a indígenas y no indígenas a que construyamos una organización colectiva. Ese llamado de una de las figuras más importantes, del levantamiento más importante que ha habido desde la década del 80, desde el levantamiento indígena del 90, el levantamiento de octubre del año pasado, uno de los representantes de ese levantamiento nos está diciendo: unámonos todos, y si tú eres progresista, si tú eres de izquierda, si tú representas o eres solito, ven, construyamos una sola organización en una organización y dirección colectiva. Ese es un llamado que no hay que desoír. Eso nos lleva, saltando evidentemente, porque si nos ocuparíamos de revisar la historia, el contexto nacional en todo este proceso, digamos, pues no nos darían los libros. Por tanto, vamos a saltar, quiera o no, por más síntesis también, no siempre. Y por otro lado, porque la idea es entrecruzar historias también, es el objetivo que tenemos con este encuentro, con este diálogo, Eduardo, es ¿cómo ves el futuro en este momento? ¿Qué crees tú? O sea, a partir de lo que dice Leonidas Issa, yo de lo que he escuchado aquí, como siempre te digo, en control remoto, porque no estar en el país nunca te da la objetividad que es el sentir desde ahí, e incluso estando ahí, depende en qué círculos estés para que logres tener una visión u otra. O sea, no quiere decir objetividad, yo sé que decir más que objetividad, honestidad. Yo creo que la objetividad siempre hay una mirada de lo que podemos, quién sabe, ver la misma cosa, yo le veo tal vez de una manera y tú de otra, porque ya solo el hecho de la transmisión de experiencia de la vida y de tantas cosas que llegarían a una dimensión que va más allá del físico, pero eso va después. ¿Cómo ves tú el futuro? Yo ya he visto no sé cuántos frentes amplios en cuestión de una semana. Un encuentro de un frente que no está muy bien, no me asusta, al contrario, creo que frentes hay que hacer muchísimos. Tú y yo siempre hemos hablado de las redes, pero tiene que haber un objetivo que sigue siendo el mismo de hace 50 o lo que sean de años, llegar al poder para lograr gobernar en función de los grandes intereses nacionales, populares, y dejar esos grupos oligárquicos cada vez más cercanos en nuestro país y no solo en nuestra América Latina, que ahora vive una crisis profunda. ¿Cómo ves? O sea, yo creo que el objetivo actual es enfrentar y quitarle poder a los grupos oligárquicos. ¿Cómo quitarles poder? O sea, diciéndoles no. O sea, a mí no me parece tan complicado el tema para entenderlo. Tú tienes 5 grupos oligárquicos aquí comandados por un grupo de banqueros que nos están imponiendo un modelo neoliberal al cual hemos derrotado en los últimos 40 años. O sea, una y otra vez les hemos venido derrotando. A mí no me parece muy complicado. O sea, simplemente tenemos que quitarles el poder. ¿Cómo le quitas el poder? O sea, no repitiendo el que ellos son los únicos que van a ganar y diciéndoles no. O sea, dicen ahora vamos a privatizar el seguro porque está quebrado. Pues les tienes que decir no, no está quebrado. Y les tienes que decir con datos, y los datos están ahí, están en las redes, están en la información que es pública. Le dicen, los ciudadanos, el IES está quebrado porque los hijos de los trabajadores están siendo atendidos en el IES. Pero viene un señor, ¿no es cierto?, que ha sido director del IES, el señor Hugo Villacrés, y nos dice, miren, lo que se gasta al año para los hijos de los trabajadores es 270 millones.
Pero eso es una cantidad enorme de plata. Al año se gasta eso en los hijos de los trabajadores, o de los empleados, o de los afiliados al IES. Pero la gente sabe cuánto es lo que recibe al año el IES de ingresos. Pues lo que recibe al año son 6.700 millones de dólares, 6.700. Entonces, cuando vos le dices a la gente, oye, te están diciendo que está quebrado el IES porque se están gastando 270 millones. Pero si el IES recibe 6.700 millones de dólares, 6.700, que es el ahorro nacional, por año. O sea que en los últimos 3 años, el señor Moreno, ¿no es cierto?, el Estado ecuatoriano, digamos, el IES, ha recibido, perdón, no el señor Moreno, no el Estado ecuatoriano, el IES ha recibido alrededor de 20.000 millones de dólares en los últimos 3 años. Y se ha gastado, de 20.000 millones, se ha gastado 600, ya digamos más, ya 900 millones. Uno de 20 se ha gastado en los hijos de los trabajadores. Dice, el fondo de pensiones está quebrado, ya, en 3 meses ya no hay plata para los viejitos. Mentira. Porque el fondo de pensiones es por año, gasta como 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares. Entonces reciben 6.700. Y los otros fondos no, o sea, siempre está súper, o sea, no hay tal. Lo que sí va a ocurrir es que si no hay más ingresos, ¿no es cierto?, sí se puede tener un problema de liquidez por la pandemia, porque se dejaron de recibir. Entonces, tú tienes que decirle al señor Guates, ¿no es cierto?, cuando te dice, el IES está quebrado, usted miente, y yo no le creo. Pero tú, a mí me llaman por teléfono los compañeros y compañeras, me llaman por teléfono, ya van a aplazar las elecciones. Y yo les contesto, oye, no van a aplazar las elecciones. Eso está diciendo la derecha, dice, los grupos oligárquicos dicen que quieren aplazar las elecciones. Pero tú, ¿qué dices? Tú eres parte de 17 millones de ecuatorianos, ¿no es cierto?, que tienes el derecho de decir, yo no estoy de acuerdo. Y tienes que decirlo nomás. No es que tienes es que yo no tengo el poder que tiene la oligarquía. ¿Qué poder? El poder funciona para otras cosas, pero no para esto. Tú puedes decir, no, yo no quiero que aplacen las elecciones. Y si deciden imponernos el aplazamiento de las elecciones, yo voy a protestar. Y voy a salir a las calles, o voy a poner un Twitter, o voy a poner una carta, o voy a decir en mi Twitter, ¿no es cierto?, en mi red, en mi Facebook, en mis correos electrónicos, yo no estoy de acuerdo. Y eso es fuerza. Perdóname, pero así funciona. Yo también tengo poder. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La única manera de quitarle poder a la oligarquía es quitándoselo. No diciendo, ya van a hacer esto. No, es que son todo poder. No. El poder de los medios. Pucha, el poder de los medios es tan poderoso, ¿no es cierto?, que no podemos hacer nada. Lo cierto es que yo me siento bien poderoso con las redes que yo administro. Y resulta que no llegamos a los 50.000 gentes o al 1.000.000 de gentes que llegan los grandes medios, pero llegamos a un número suficiente que modifica el comportamiento de la población. O no hemos modificado, o no ha pasado. No sé. El CNE ya se han llevado todo, porque la oligarquía se lleva todo, ¿no? Oye, pero el CNE no está defendiéndose ahorita. Ya hay 2 indígenas ahí dirigiendo el CNE. Y están diciendo que no van a aplazar las elecciones. Ellas están diciendo que no van a aplazar las elecciones, porque nosotros les estamos diciendo que no van a aplazar, que nosotros no queremos que aplacen las elecciones, y los indígenas están diciendo que no quieren aplazar las elecciones. ¿Te das cuenta? Entonces hay un poder ciudadano y de participación que tenemos que activar. Pero ¿cómo activamos? Ahora, estamos acostumbrados a tener organizaciones verticales, a decir, es que mi partido no está siendo apoyado, pues estamos débiles. O sea, es el poder ciudadano el que tiene que activarse. La pandemia, una de las cosas más bonitas que le ha pasado al Ecuador en los últimos tiempos es que nos encerraron a todo el Ecuador, ¿no es cierto?, por la pandemia, y estuvo bien, la cuarentena y todo, y nos dieron de comer. ¿Y quién nos dio de comer? El Supermaxi.
El TIA, mi comisariato. El TIA dejó de vender en San Antonio de Pichincha, donde yo vivo, dejó de vender. El TIA dejó de vender. Y ahí compra la gente pobre de San Antonio. El TIA dejó de vender alimentos. Pero la gente siguió siendo provista de la alimentación de los montones de dirigentes indígenas y de campesinos que hay distribuyendo sus producciones aquí en las parroquias de todo Pichincha. Y Robamba fue alimentada por los indígenas, y Ambato fue alimentada por los indígenas, y los supermaxis estuvieron cerrados, y los... Ya, pues. Entonces, ¿dónde está el poder? Ya sabemos dónde está el poder. Y ahora y ahora quieren suprimir los precios de sustentación del arroz para quebrar la economía agropecuaria. No hay que decirles no también. Entonces, le podemos decir no a eso también. O sea, hay un poder ciudadano que hay que elevarlo a nivel de conciencia ciudadana. Hay cómo decir no. Ya, a más de decir no, Eduardo, nosotros estamos hablando del poder ya no solo de decir no, sino de que debemos arrancarles del poder a estos grupos oligárquicos que se lo tomaron a través del gobierno de Moreno. ¿Cómo vamos a lograrlo? No te digo que tengas la fórmula mágica, pero después de todo este recorrido que hemos hecho, conversando, dialogando, pero fundamentalmente viviéndolo en primera persona, ¿cuál? Por lo menos que quede... Eso. Dime. El peligro mayor es la aplicación del modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal se caracteriza por aprovechar estas situaciones de crisis, como la que se produce por lo que ya vivíamos en crisis anteriormente y por los efectos de la pandemia y por los efectos económicos que va a tener la pandemia, se caracteriza por llegar a ser razatabla de todo. O sea, a llegar a cero, a la destrucción total. Y a partir de la destrucción total te llegan con créditos externos, ¿no es cierto?, que te comprometen al país durante décadas. Este es el esquema que están aplicando ahorita para los grupos oligárquicos sostener su poder. A esto hay que oponerse. ¿Y cómo lo logras oponiéndose? O sea, perdóname que sea así aparentemente tan, no seas tan desgraciado, me ha dicho alguien, ¿no? O sea, ¿pero cómo? O sea, diciendo no. ¿Quieren privatizar el seguro? No les vamos a dejar. ¿Quieren vender las empresas de servicios del país? No les vamos a dejar. Entonces, porque te tienen que dar argumentos. Entonces te dicen, no, es que son ineficientes. A ver, la empresa eléctrica de Quito nunca ha sido ineficiente. Es una buena empresa. Es una empresa que ha manejado el municipio de Quito. Ya le volvieron estatal. En el periodo de Correa le volvieron estatal. Y ahora le quieren privatizar. Pues los quiteños tenemos que decir que no. Y se insisten diciendo que lo que pasa es que no hay plata para invertir y que quién va a invertir y que sería bueno hacer una alianza con los sectores privados. Ah, ya, chévere, yo también soy sector privado. Es decir, todos los usuarios de Quito somos sector privado. Entonces vamos a presentar un proyecto, ¿no es cierto?, que diga que los 3 millones de quiteños, ¿no es cierto?, vamos a poner de a $100 y vamos a invertir 30,000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en la empresa, y no le vamos a dejar al señor Guates, ¿no es cierto?, que le venda a precio de gallina enferma la empresa eléctrica, y si la van a vender, la compramos nosotros, y sigue siendo municipal. Eso significa que nosotros debemos tener una opción, además de decir no, te repito, una opción de poder. Tú ves, en el 2021, tenemos posibilidades, con toda una izquierda unida, progresismo, frentes, el llamado de ISA, una opción para llegar a ese poder y poder
sacar, ¿no?, a los grupos oligárquicos con su modelo caduco, fracasado, porque en toda América Latina y demostrado históricamente es un proyecto fracasado, donde solo ellos siguen manteniendo el poder económico en estos grupos y nosotros ya les hemos demostrado que es un modelo fracasado. ¿Tenemos opciones de poder para el 2021? ¿Cuál es, verás, antes de eso, cuál es la condición indispensable? Porque podemos ganar la presidencia de la República. Haciendo alianzas correctas podemos ganar la presidencia de la República. El problema es, ¿y cómo evitamos los errores que se cometieron en la década anterior, en el gobierno anterior? Eso solo lo evitamos con un Frente Unido Popular, en mi opinión. Vamos, ¿y cómo logras un Frente Unido Popular? Por supuesto que no vas a lograr un Frente Unido Popular armando tu frentecito, ¿no es cierto?, de tu metro cuadrado, diciendo todos se me alinean aquí en este frentecito, y si no ya son mis enemigos. Entonces así no vamos a lograr el Frente Unido Popular. Como plantea Isa, sí vamos a lograr el Frente Unido Popular. Es decir, yo me declaro, yo, viejito de la vieja guardia, ¿no es cierto?, le digo a Isa, yo estoy de acuerdo contigo, Isa, y yo quiero participar de ese Frente Unido que vos estás haciendo. Ay, que se me van a resentir los hermanos separados. Bueno, pues, que se resientan. Pero yo creo que ellos también deben ir a ese Frente Unido Popular, y sin ellos no hay el Frente Unido Popular, porque también son importantes. A través de Comune, que tú eres un líder de Comune, un creador de Comune, y es uno de, digamos, de las redes más importantes en la cual me siento siempre muy contenta de ser parte, porque por otro lado se ha logrado un nivel de debate, de discusión, de aportes en los contenidos que se dan. Se puede hablar de que Comune pues participe de esta propuesta tuya, de ser parte de un frente. Pero obvio. Pero ya se está trabajando en eso, ¿no? Claro, claro. Es decir, la única manera de lograr unirte es no siendo sectario. ¿Cómo logras no ser sectario? Sin ser sectario. Entonces unámonos. Y la experiencia de Comune es esa. Ahí hemos estado en las peores batallas de grupos y todo lo demás, ahí seguimos juntos. Ya vemos de todo, pero de todo. Y seguimos juntos. Ay, somos poquitos, sí, pero con una gran irradiación de esta actitud de que hay que tener, ¿no es cierto?, de apertura y de unirnos. Entonces, si vos construyes un frente y lo primero que dices, a ver, aquí no me entran los traidores, aquí no me entran los de ojos azules, aquí no me entran los de estos, acá no me entran los fulanos, y aquí no me entran los que... Ya, pues no estás construyendo nada, estás construyendo tu pandilla, tu capilla. Está cometiendo los mismos errores que se cometieron, a los cuales nos han llevado que ahora mismo estemos en esta situación. Que yo cuando analizo digo, no es tanto a nosotros, que estuvimos de un otro modo conectados y hemos estado conectados en estas luchas. Hemos afectado a todo un pueblo, a una gran mayoría que votó por una opción diferente a la que ahora mismo nos gobierna, ¿no? Entonces digo, cometer los mismos errores sería un grave error, aunque parezca repetición. Correcto, pero verás, ¿no? Es decir, ¿cuál es el enemigo principal? Siempre hay que establecer cuál es el enemigo principal. Y el enemigo principal aquí es la aplicación del modelo neoliberal. Es decir, hay que parar a los neoliberales. ¿Y quién está comandando a los neoliberales? Ese pacto de los banqueros que nos está gobernando. A ellos hay que pararlo. ¿Y cómo les paras? Pues enfrentando a los productores con los que quieren especular con el modelo neoliberal. Es decir, este momento... Todos los productores en este país están siendo amenazados por el modelo neoliberal. Todos. Toda la producción agrícola del país está siendo amenazada por eso. Por eso es que el señor Nebot, ¿no es cierto?, hace un viraje y se coloca en el centro para intentar empatar con un programa que no le haga perder la influencia sobre los sectores agropecuarios. Y de productores en general, incluidos productores industriales. También habría que decir que no a esa consulta que estás llamando en este mes. O sea, primero... Vamos a decir que no, ya que nos pregunten si es que queremos tener, que nos pregunten. Yo no creo que haya
tenerle miedo a eso. Yo No creo que miedo. hay que decirle, No tiene el derecho pero, de imponernos una consulta en una situación, incluso de pero si no nos está grandes... imponiendo, está proponiendo que haya una ah, consulta. Yo entraría a negociar con él, a ver cómo son las preguntas de la... Pero, o sea, yo veo a correístas ahí diciendo que no, que vamos a rechazar esto y no, y que pucha, y que este nevó desde ni sé qué, ni sé cuánto. Oye, ubícate, porque tu jefe está haciendo acuerdos con Nebot, y si va a lanzarle y si le va a lanzar a Jairala de candidato a presidente, eso es para chimbarle a Lazo nomás. O sea, porque Jairala no es una figura política nacional. Él pactó con Paco Moncayo para la candidatura a la presidencia y le fue pésimo al Paco Moncayo, pero pésimo. Entonces, ¿para qué lanza Correa la candidatura o hace la alianza con Jairala? Bueno, Eso todavía tiene no un está propósito. claro las alianzas, ¿no? Me parece, o no, o Pero si tienes ya está ya, en esa unidad que acaban de constituir, ahí está unes, Jairala. unes. Exacto, ahí Ese es está el Jairala. presente que estamos hablando en este momento. Visto otros frentes, como digo. Eh, Te voy a hacer una pregunta un poco A ver. para pasar a otro, porque yo creo que eh, yo te conocí a ti, Eduardo, y en estos procesos algún rato me dijeron, Eduardo es el zorro de la política. O sea, en teoría tú sabías todo de la política o el atraso, ¿Tú has escuchado este mensaje? Cuando yo lo que he visto en Eduardo Paredes es una persona que conecta a todo el mundo, que donde hay cómo conectar, conectas, ¿no? Y, y que eso también te ha costado mucho, porque sé de tu amistad profunda con Ricardo Patiño. Yo te conocí por lo menos en un enlace que iba mucho más allá de lo que puede haber sido solo la fría política, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú, Eduardo, de lo que dejas en esta historia de vida y de política y de, definitivamente, de que eso que se ha escrito ya? A ver, o sea que yo conservo la amistad con todas las personas que deciden seguir siendo mis amigos, o sea, eso no, pero además es una tradición en la política quiteña, o sea, no es correcto volverle a la política un drama de peleas personales, o sea, no, si vos tienes diferencias con alguien, incluido con sectores de derecha, no tienen por qué ser personalizadas, es decir, no tienen por qué ser odios personales ni nada por el estilo. Y entonces hay una vieja tradición quiteña de los sectores políticos, ¿no es cierto?, de no volver personal a todo, ¿no? Es decir, la política es la política y entonces ahí te vas a diferir, etcétera, etcétera, pero no tiene por qué volverse eso una confrontación personal. No todo el tiempo yo he estado de acuerdo con Ricardo Patiño. Es más, yo al Ricardo Patiño, yo no era tan amigo del Ricardo Patiño cuanto del Raúl. Es decir, con el Raúl empezamos en la década del 70, en el movimiento sindical, con Ricardo no, o sea, era una relación mucho más lejana. Y cuando el Ricardo me convocó a participar del proyecto, del proyecto de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, un mes antes el Raúl me había llamado a participar del proyecto con León Roldós, porque Raúl estaba con León Roldós, y entonces el Ricardo me dijo, me estoy rompiendo con mi hermano, y te quiero invitar a que nos vayamos por este lado, porque esa es una salida que no es la correcta, esa era la salida oligárquica. Y entonces le acepté al Ricardo, y no a mi amigo, porque no estábamos de acuerdo políticamente con esa salida, ni el Ricardo con su hermano, ni yo con mi amigo. Pero eso no nos rompió ni con el hermano ni con el amigo, pues. O sea, seguimos siendo amigos, y el Raúl tuvo una participación activísima en la campaña de León Roldós, en la primera vuelta del 2006. Pero cuando llegamos a la segunda vuelta le fuimos a decir, oye Raúl, acá está tu puesto, ¿no? ¿Qué haces allá, pues?
Pero si actuáramos como están actuando algunitos ahora, entonces el Raúl hubiera sido un traidor al cual hay que pelearse a muerte de por vida. El Raúl y el Augusto Barrera, por ejemplo, que tampoco participó de la campaña porque él no estaba de acuerdo con nuestra visión o con mi visión de constituir una cosa muy amplia, la Alianza País, una alianza de sectores clasistas, sociales, etcétera, etcétera. Porque ellos querían construir un partido y nosotros queríamos construir esta gran alianza, este gran movimiento, esta enorme red de redes. O yo, insisto. Entonces, si nosotros hubiéramos dicho, este traidor del Augusto Barrera, ¿no es cierto?, que hace esto, que no nos apoyó en la primera vuelta y que también haría en la primera vuelta, nos habría estado boicoteando, traidor, este es un traidor, este es un miserable, este es un tal y cual. Entonces no hubiéramos ganado la segunda vuelta. Porque cuando entramos ya a la segunda vuelta fuimos a verles a ellos mismos, a los Augustos, vean, pucha, ya, ¿qué van a hacer ustedes? Entren, pues. Y no entren a cargar banderas de nadie, o sea, no entren a hacer nuestras bases, sino entren en igualdad de condición. Es más, tómense en esto es de ustedes, de todos, como efectivamente ocurrió. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay una diferencia, que es lo que te digo, ¿no es cierto? Si esto no va acompañado, o sea, para dejar de ser sectario solo hay que dejar de ser sectario. Para dejar de ser dogmático hay que dejar de ser dogmático. O sea, no podemos seguir insistiendo en que lo que necesitamos aquí es un partido vertical parecido a los partidos del siglo XIX y XX, ¿no es cierto? Y no pensar en que esto tiene que ser construidos colectivamente como redes, etc. Y no solo del tema del partido, sino de los liderazgos. ¿Por qué va esta entrevista, o este diálogo, mejor dicho? ¿Por qué? Porque yo creo que los protagonistas somos cada uno de nosotros. Y el protagonismo que tú tienes, Eduardo, no solo a través de Comune, ahora, sino de toda esa creación, de ese trabajo permanente, ¿no? Yo en algún momento que tuve la oportunidad de estar en el entorno de trabajo político junto a ti, yo sabía que Eduardo Paredes coge el teléfono y llama desde la punta de Loja a la punta del norte y va a ser escuchado por sus claridades, si eso significa, y por decir las cosas como están, porque si algo he visto, después obviamente eso no significa que sean las verdades, pueden ser también, pero es el decir lo que se piensa, lo que se siente y cómo se ve, y eso crea confianza. Entonces yo lo que voy es a eso, o sea, un protagonista como tú, Eduardo, y como tantos otros invitados que espero puedan ser parte de esta recopilación, de esta síntesis, es dejar marcado un camino también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no nos va a dar haciendo nadie. Sí, o sea, a mí me parece que lo que hay que lograr es tener esta capacidad de poder hablar con gente. Si eres un político que no puede hablar con todo el mundo, tienes un problema. Si eres un político que provocas reacciones de odio, tienes un problema. Lo que te digo es, si tú eres un político, ¿no es cierto? Y estás militando políticamente y tienes ideas, no necesariamente tienes que ser Einstein pero tienes una posición. Pero si no transmites tu posición y no tienes capacidad, porque te has peleado tanto con todo el mundo que ya no tienes a quién transmitir, o sea, ya retírate nomás, pues. Pero yo sí, lo que tú dices es cierto, yo sí, por esta larga trayectoria de 50 años, sí tengo personas con las cuales puedo conversar de lo más fluidamente en todos los sectores. Y eso me parece que sí es bueno, y eso ayuda. Y no ha sido por mis inmensos dotes de relacionador social, porque no soy eso, soy un peleón. Pero la gente me respeta porque digo lo que pienso, como tú lo señalas, ¿no es cierto? Y al decirlo no intento no ofender a nadie. Lo digo como un tema político, lo digo como un tema de pensamiento político.
y sostengo esas posiciones, y algunas son acertadas y en otras me equivocaré. Y la gente me dice cuando me equivoco, yo no me ofendo porque me dicen que me he equivocado, y pido disculpas y digo, sí, pero vamos adelante, pues. ¿Qué creo que hay que hacer ahorita? Es Ya ir te hacia digo, o sea, adelante. Ujú. ir hacia adelante, hacer las alianzas adecuadas, tener una estrategia, hacer las alianzas adecuadas y parar el neoliberalismo. Sí, pero ¿cómo paramos? ¿Cómo lo hemos hecho 40 años? O sea, solo tú no sabes cómo hay que parar esto, pero el pueblo ecuatoriano sabe clarito cómo hay que parar, diciendo no, solo diciendo no. O sea, los Así es. banqueros dicen que ya se van a llevar el IES, tú tienes que decir que no, pues. Y hay O que sea, no prohibirlo. les vamos a dejar. Ujú. Ah, que van a privatizar las eléctricas o el agua potable no les vamos a dejar. Solo hay que decir que no. Sí, El, tienes eh, razón. Basta cambiar la actitud, basta. Y además de que el pueblo ecuatoriano, las luchas de octubre lo demuestran, cada lucha demuestra que basta, obviamente con el costo también, lo que significan y lo que han significado estas luchas en esta larga trayectoria que es, por otro lado, de la historia de la humanidad. Siempre ha tenido que haber estas luchas con sacrificios, pero estamos ahí para eso. Eso, Eduardo, me dejas con ese espíritu de decir, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué voy a decir? otro día alguien me dice, pero ¿cómo vamos a hacer si no podemos movilizar? No, si no podemos, entonces dije, le hablen a la señora que firmó Guarmi de los Andes, que te puedo decir que es un sinónimo, por cierto, ¿no es cierto? Pero la señora es una distinguida dama quiteña, ¿no es cierto? Alta funcionaria de este gobierno de Lenín Moreno, y que dice, y que ya nos da la receta de cómo vamos a hacer ahora estando en pandemia, encerrados algunos, y en esta situación difícil y estado de excepción y todo lo demás. Ella ya dice cómo hay que hacer. Ella escribe, o sea, pone un artículo en el Común, ¿no es cierto?, que dice así hay que hacer. ¿Y cómo es esto cómo es que hay que hacer? En el barrio, dice ella, en el barrio. O sea, lo que hay que hacer es organizarnos como nos organizamos para la tumbada de Gutiérrez. Uh-huh. Yo me acuerdo, verás, de la caída de Gutiérrez. Primero que yo no creo que nosotros les tumbamos, le tumban los grupos oligárquicos, pero bueno, la movilización era importante. Pero yo me acuerdo de una militante de nuestra izquierda ecuatoriana desesperada mientras yo caminaba en una movilización en el barrio San Carlos donde yo vivía, que era así multitudinaria, toda la gente de San Carlos allá afuera en las calles deambulando por el barrio, desde el aeropuerto hasta San Carlos y de San Carlos al aeropuerto todito los días. Y vino y me cogió así de las solapas y me dijo, Eduardo, esto no tiene dirección. Yo le quedé viendo y le dije, ¿por qué no tiene dirección? Ponte adelante, Eduardo, porque los que dirigían eran unos muchachos que probablemente nunca habían salido a la calle, pero tenían tan buen sentido común que venía el patrullero, les bloqueaba, se desviaban, se iban por otro lado, y la gente seguía con el perrito, con los guaguas, con las enamoradas, con todo, y seguíamos en la marcha. O sea, ya más sabiduría popular que eso, ¿ya qué, pues? O sea, entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Ah, sí, igualito. Sí. O sea, vamos a salir donde no nos llegue la policía a darnos palo. Y si nos vienen a dar palo, no hemos de salir esa noche que nos van a dar palo y han de salir los otros en el otro barrio y no nos hemos de dejar de dar palo. Pero vamos a decir que no. Ese es el espíritu, o sea, que necesitamos, Eduardo. Ese es el espíritu. Pues. O sea, por eso fue con la anécdota. Yo digo, o sea, no me ven aquí, ya estamos desesperados, no va a haber cómo movilizar. No, sí va a haber cómo. Pues, Eduardo, vamos a pasar a la última partecita, que es lo que deja en las tortas, se dice lo que deja la frutilla arriba. Tú tienes libros atrás, ¿no? Lo cual nuestras vidas también es parte, yo sé decir que parte de nuestras vidas también están en las historias contadas, en los libros. ¿Cuáles son los libros que recuerdes que más te apasionan? 2, 3 o los que quieras nombrarlos. Ay, Dios mío. No, me la pones muy difícil, ¿no? Me la pones muy difícil. No, O sea, un libro que me gusta mucho y que me trae muy buenos recuerdos se llama Primeras historias de Guimarães Rosa.
de un escritor brasilero que es extraordinario, que es absolutamente original, ¿no? Es hermosísimo, es hermosísimo. Em, Y Basta uno también, no necesariamente, yo te decía, porque si te meto en dificultad, porque es así, son esos libros que marcan, así como a veces uno recuerda también alguna película y te viene la primera en mente y no hay ni siquiera que pensar mucho, porque está dentro de nosotros. ¿Cuál es tu filosofía de vida? No, o religión, o como lo que tú le llames. ¿Cuál es esa parte que te hace que cada mañana te levantes y emprendas, ¿no? Que va más allá del mundo, de lo que puede ser el son político. es que no va más allá del son político. Es decir, yo pienso que la política es una de las actividades más altas en la vida humana. Es decir, la actividad política puesta así con pasión, militantemente, de todos los días, de las 24 horas del día, está por sobre todas las cosas porque es la voluntad de ser parte de la conducción de la sociedad con todos y de las soluciones. O sea, no concibo la política, no estoy hablando de la política como servicio público únicamente, ¿no? Pues estoy hablando de la política como la actividad humana, el poder pensar qué va a ser la humanidad luego de esta pandemia y cómo va a ser la sociedad del futuro. Esa es la política. Y entonces, ¿y cómo va a ser la sociedad socialista del futuro? Es decir, ¿cómo va a ser una sociedad igualitaria, ¿no es cierto?, con democracia, en donde todos estemos integrados. ¿Cómo va a ser la sociedad del futuro? Yo tengo fe que va a ser una sociedad socialista de distinto tipo, ¿no? Sin dictadura del proletariado y sin partido único. Yo te digo que yo creo, porque si nosotros vamos al inicio de la humanidad, donde tuvimos incluso el esclavismo, el feudalismo, el ser humano, pese a que ahora todavía hay guerras, hay destrucción, hay hambre, hay miseria, el humano de un u otro modo ha ido siempre evolucionando a mejor. Yo en eso soy bastante positiva, de que nosotros como evolución humana intentamos, también hacemos otras barbaridades medioambientales y todo. Cuando sales y ves una noche con estrellas o un sol dentro del cosmos, dentro de ese cosmos, ¿qué te sientes? No me digas que te sientes un son político ahí también, o sea, eres de un universo maravilloso que esta parte de atrás representa algo que va más allá, que generalmente nunca hay cómo explicarlo en palabras, pero sí quisiera de Eduardo saber cómo se siente en esta O sea, yo multiuniverso. en mi ya lejana juventud fui andinista del Colegio San Gabriel y, y entonces amo las noches estrelladas donde se pueden ver estrellas y eso se lo puede ver en las montañas o en el campo y todavía aquí en parroquias que no están en la ciudad de Quito, ¿no? Se puede ver las noches estrelladas y por supuesto es maravilloso. Siempre me conmueve la belleza y me parece que un cielo estrellado es bellísimo, una luna llena es bellísima, o, o un sol radiante es bellísimo. Entonces, por supuesto, me conmueve la belleza de la naturaleza y me inspira un montón de cosas. Me enamora hasta el sentirme bien con uno mismo. Dime, Eduardo, las muertes hay todos los días, millones de muertes. Sin embargo, el COVID nos ha llevado a tenerle así al ser humano, creo que por lo menos en la historia de mi vida, y me imagino que en la tuya, o estos, no vivimos en el momento de lo que fue la epidemia, la pandemia de la española que mató a muchísimos aquí en Europa. ¿Cómo ves el tema de la muerte? ¿Cómo, considerando que o como sea, que está esperándonos en la puerta? Que por o otro sea, a lado mí me vamos a morir de conmovió, todos modos. no, a mí me conmovió sobremanera lo que pasó en Guayaquil en las primeras semanas de la pandemia. O sea, me indignó, o sea, estaba indignado y hice todo lo posible por ayudar en lo que era posible en ese momento. Y me conmueve lo que estamos pasando este momento en Quito, que es de una enorme
repercusión en la ciudad. En este momento están colapsados los hospitales y los muertos se cuentan por decenas. Por supuesto, no tiene la gravedad de la ciudad de Guayaquil, pero estamos pasando por un momento difícil y me conmueve y me importa. Y procuro ayudar en lo que humanamente se puede, en el sentido de buscar soluciones para el problema. Pero también procuro convertir esa tristeza, ese dolor o esa indignación, procuro volverle una cuestión positiva. Es decir, a mí me desagrada, por ejemplo, estas supuestas luchas contra la corrupción, ¿cierto?, que inundan los medios de comunicación privados y masivos, o que pretenden inundar las redes, en supuestas luchas contra la corrupción, persiguiendo robagallinas en comparación con los grupos oligárquicos que están queriendo llevarse todo el país. Entonces, a mí me parece que esas cosas hay que dejarlos a quienes tienen que hacer eso. Entonces, los pesquisas, los policías, entrenados para eso, los fiscales, los jueces, entrenados y capacitados técnicamente para eso, tienen que encargarse de esas cosas en la sociedad. Esa no es tarea de los ciudadanos, no es nuestra tarea. Y por supuesto que indigna, pero no es mi tarea. Mi tarea es construir una sociedad distinta y mejor en la que no se permita que ocurran estas cosas. Pero mientras haya un sistema oligárquico, esto va a seguir ocurriendo. Porque si quieren robarse todo el país, ¿por qué el ladronzuelo no va a querer robarse la canasta de los huevos que está a su disposición? Así es, lamentablemente. Entonces, pero esa no es nuestra tarea. O sea, nunca me han gustado los buitres. Nunca me gustaron esos supuestos fiscalizadores públicos, ¿no es cierto?, que andan persiguiendo porque en el fondo no es cierto. Es decir, en el fondo me dan sospechas los fiscales voluntarios y los policías voluntarios y los inquisidores voluntarios siempre me han producido sospechas. Es decir, algo están ocultando y en realidad están ocultando robos mayores. Claro, nos desvían incluso la atención. Claro. Bueno. Entonces yo pienso así la política. Es decir, la política no puede ser andar persiguiendo ladronzuelos. Es decir, la política es otra cosa. La política es pensar en cómo vamos a hacer de esta sociedad, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, la sociedad en la que estamos viviendo, nacional y mundial, cómo vamos a convertirla en una cosa maravillosa, una cosa que nos enriquezca como seres humanos, que nos permita desarrollarnos al interior de esa sociedad como seres humanos con toda su potencialidad. En eso respeto mucho tus visiones sobre la espiritualidad y todo lo demás, que solo se logrará si tenemos esa sociedad. Para eso para tener. Bueno, mi querido Eduardo, yo quiero agradecerte inmensamente, la verdad, como te digo, la intención iniciaba esta conversación diciendo que es una construcción. Esta construcción de un pequeño producto comunicacional que tiene que quedar. Los libros que amamos cada vez se leen menos y lo que tendremos como parte de lo que serán los libros son estos, los productos audiovisuales que se puedan ver, ¿no? En la historia somos nosotros, ¿no? Esa historia de seres humanos y de un país como el nuestro, de la mitad del mundo, tú que vives exactamente la mitad del mundo, que deja esa testimonianza, ese proceso, esa historia, esa síntesis, y también, ¿por qué no?, todo lo que has hecho en tus análisis, esos grandes aportes. ¿Nos quieres dar un mensaje final para esta? Y como te digo, sin límites de tiempo, porque otra cosa es que los medios de comunicación nos ponen límites cuando nosotros sabemos que aquí no hay límites en el cosmos, y por eso es que se llama cuarta dimensión. No hay límites. Nosotros pasamos de lo que puede ser de esto al más allá, o al que se pueda hacer, porque antes ni soñábamos en estas interconexiones de hace 40 años, y ahora estamos aquí.
Entonces, nosotros que creemos en las redes, esta es para mí la nueva forma de construir también, que déjanos tu mensaje para Babel Latino y para esto que ella es, como te digo. Yo creo que a estas alturas del desarrollo de la humanidad, con todo el desarrollo tecnológico, pero también con todo el desarrollo que ha habido del espíritu humano y la difusión de conocimiento y cultura, yo creo que los humanos que vivimos en este momento de la historia tenemos mucho más poder que el ser humano que vivía a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX. Es decir, ahora me siento un hombre poderoso en relación a 1970. No solo porque uno gana conocimientos y experiencia, etcétera, sino fundamentalmente porque estamos viviendo una realidad distinta. Es decir, el desarrollo de la tecnología también nos da poderes a los ciudadanos. Y esos poderes tenemos que utilizarlos. Y tenemos que evitar que nos quiten. O sea, nosotros podemos tener opinión y nosotros podemos decir no o sí a iniciativas de todo tipo. Nosotros construimos nuestro destino, nosotros construimos nuestra vida y la vida en sociedad. Entonces, estamos pasando un momento difícil, pero el momento difícil también nos ha hecho reflexionar sobre cuál debe ser nuestra relación con la naturaleza, sobre incluso cómo debemos pensar o repensar la política. O sea, no este pare que la naturaleza nos ha obligado. Entonces, ya, hasta aquí nomás, guambritos, o sea, tienen que verme de distinta manera. No todo el mundo lo va a ver así, pero con que hayan pocos o muchos, ¿no es cierto?, que empiecen a decir tenemos que ver de distinta manera, como está ocurriendo actualmente, pues ves un mensaje maravilloso en las redes. O sea, las redes no solo son cosas malas, en las redes yo veo cosas maravillosas. Entonces, y vos escoges qué ver además. Entonces, yo tengo mucho optimismo en lo que va a ser el futuro de la humanidad. Yo no veo solo catástrofe y guerras, y no sé qué nomás que andan viendo. Yo veo que ese famoso fin de la historia se hizo pedazos. Yo veo que la globalización dejó de existir en los términos que estaba siendo planteado. Yo veo que surgieron nuevas contradicciones a nivel mundial. Intento entender qué es lo que está pasando y de alguna manera me esfuerzo por procurar ver qué es lo que está pasando en el mundo. A veces me angustio diciendo no estoy entendiendo eso, o sea, no estoy entendiendo qué mismo está pasando en el mundo. Y creo que la mayor parte de la humanidad estamos en eso, o sea, no vemos con claridad qué es lo que está pasando. Pero lo que sí vemos, y veo con optimismo, por supuesto, es que lo que parecía que iba a ser la gran tragedia inamovible, ¿no es cierto?, de que esta derecha se perenizó en el mundo y ahora estamos hechos pedazos, yo creo que no pasó. Entraron en crisis y se están disolviendo. Yo veo ahí una disolución de las formas que pretendían imponernos del neoliberalismo, por ejemplo. Solo aquí nomás se creen que van a poder imponernos del neoliberalismo. El mundo ya no puede. Entonces, ya no funciona. Les tenemos que decir que no nomás. Les diremos que no. Y en otras, y en nosotros el sí para en lo que somos capaces de hacer. Así que, Eduardo, te quiero... Y es muy importante que defendamos lo que hemos conquistado. Es decir, hay una constitución que nos está rigiendo, que garantiza nuestros derechos. No podemos permitir que nos quiten esa constitución. Y no nos van a poder quitar. ¿Cómo nos van a poder quitar si esa constitución fue aprobada por 4 consultas populares? 4. Pues ya lo has dicho, basta decir no y lo vamos a hacer desde cualquier nivel y definitivamente eso vamos a defender. Si no es gratuito, si por ellos fuera ya hubieran hecho otra constitución, pero no han podido. Ni siquiera se atreven a plantearlo. Porque saben, ¿no es cierto?, que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente dijo esto, así es como queremos vivir. Es un pacto social que hemos hecho. Y en eso estamos, ¿no? Muy feliz, Eduardo, de haber tenido esta casi 2 horas, pero
que tal vez no vean, muchos no importa, como dices tú, de uno a uno. Esto de las redes es así. Yo siempre he dicho en Babel Latino, así sea uno que nos escuche, estamos ya creciendo, porque uno que escuche a estos medios oficiales que, como sabes, que imponen o dicen, no, pero estamos nosotros aquí para hacerlo, ¿por qué tenemos que esperar que ellos sean los que nos llamen? Cuando somos nosotros los que nos tenemos que autoconvocar. Así que ese es el objetivo de este encuentro Cuarta Dimensión y pues vamos a seguir. Así que muchas gracias, Edu. No, a ti, Janet. Un abrazo, ¿no? Chao, Bien. querido.